Llega ya el momento de la tertulia, del análisis, de la opinión, una tertulia que esta noche voy a compartir con uno que se estrena, Alejandro Sarmiento. ¿Qué tal estás? Bienvenido, buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, muy buenas noches y estupendo. Te vamos a tratar bien, ¿eh? No te preocupes, Alejandro, es vicepresidente de la Asociación de Gestores Culturales. Es verdad que en la tertulia solemos hablar más de política. Bueno, yo creo que la cultura debe ser siempre un campo que los políticos deben cultivar y además de cultivar deben financiar. Bueno, cuando viene Luismi de Dios, Luismi, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. También hablamos de despoblación, de mesas, de encuentros, de congresos, de lugares en los que se habla mucho y se soluciona poco. Bueno, pero se siembra. Antes para segar y recoger hay que sembrar antes, hay que intentarlo. En fin, bueno, vamos con el repaso de algunos asuntos también y les damos una noticia que evidentemente les tendremos que desarrollar en los servicios informativos de esta casa mañana viernes, porque hemos conocido que el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga la venta irregular a particulares de un centenar de vehículos forestales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que se ha realizado desde cada delegación provincial. El juzgado está recabando los correos electrónicos entre la Consejería y las propias delegaciones. La investigación partía a raíz de una denuncia en la provincia de Ávila. Al menos 15 efectivos del Servicio Judicial de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de la Consejería para requisar información. Al parecer, los vehículos se subastaban como chatarra. Esta es, como les digo, la información, los detalles, los vamos a seguir ampliando, por supuesto, en los servicios informativos de Castilla y León Televisión. Y, en primer lugar, os quiero poner sobre la mesa un asunto que ha sido un poco protagonista de la actualidad nacional. Ese encuentro que hemos visto, que ha mantenido el presidente del Gobierno con el presidente de la Generalitat, Pedro Sánchez y Quim Torra, que se han visto en Barcelona y que eso parecía, no sé si a vosotros también os ha parecido lo mismo, un encuentro entre dos jefes de Estado de dos países diferentes. Bueno, la escenografía lo decía tal cual. Bueno, la escenografía es escenografía y detrás de la escenografía lo que suele haber siempre son trampantojos, pero lo importante es que al final lo que no cambia es que por una parte es un encuentro entre el representante ordinario del Estado en Cataluña, que es el propio Quim Torra, con el presidente del Gobierno, y yo creo que es necesario recuperar la senda del diálogo y que es mucho mejor llegar a acuerdos, llegar a convivir, que no una política a garrotazos. Lo que pasa es que, claro, después de todas las decisiones de la Junta Electoral Central, después de todas las decisiones del Supremo, de la justicia catalana también, del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma, ¿en qué situación está en estos momentos Quim Torra? Por ejemplo, al parecer, con todos los informes, él ya no es diputado, pero sí puede ser presidente de la Junta. Lo que pasa es que el periodo actual es cuando él ha convocado elecciones, aunque no, bueno, las ha anunciado, no las ha convocado porque no tiene fecha. Las ha anunciado en diferido. Claro, entonces, bueno, la reunión estaba prevista de antes. Yo creo que ahí había que puntualizar una cosa, es decir, Torra hace unos meses se quejaba de que Pedro Sánchez no le cogía el teléfono y ahora han celebrado una reunión incluso y en Barcelona. Y eso se debe fundamentalmente al acuerdo PSOE con Esquerra Republicana, en el que se están todos hablando, menos Torra, del diálogo y de la negociación. El problema es que casi todo el mundo sabíamos o intuíamos que de esta reunión no podían salir más que un encuentro, unas fotos y tal, porque Torra es como si le echaras monedas a una máquina. Lo primero que va a decirte es referéndum, amnistía, autodeterminación, que son tres cosas que Pedro Sánchez no puede concederle bajo ningún concepto. Y otra cosa, de esta reunión ha salido otra, ¿no? Esto es como en las bodas. Al final han quedado los dos en reunirse con una mesa de negociación de por medio este mismo mes. Ya saben que ese era uno de los requisitos que había impuesto Esquerra Republicana de Cataluña para dar su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, que se pusiera en marcha de forma inminente una mesa de diálogo entre iguales, entre los gobiernos, el de España y el de la Generalitat de Cataluña, y eso va a ocurrir en días. Bueno, lo que pasa es que los mecanismos de diálogo y de colaboración y de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas son instrumentos que están perfectamente normalizados. Existe también la Comisión de Cooperación y Pero de esto va un poco más allá. Bueno, ¿no? Lo que ocurre es que a mí me parece que la situación política en Cataluña es absolutamente excepcional.
Yo creo que estos últimos años han sido desastrosos y sobre todo han sido desastrosos para la convivencia, y el papel de la política sobre todo es recuperar la convivencia. El problema de España, a mi juicio, no es el color de los gobiernos, sino la ruptura de los acuerdos básicos de convivencia, y esta deriva que existe ahora mismo en ese territorio, yo creo que hay que cortarla. En una cosa sí que se han puesto de acuerdo, tanto Quim Torra como Pedro Sánchez, y es que con la ley no basta para poner fin al conflicto que se vive con el independentismo en Cataluña. Sí, yo creo que hay uno de los problemas esenciales es que Quim Torra no va a dar marcha atrás, está manteniéndose en una postura, y en eso lo volveremos a intentar, lo volveremos a hacer, y así es muy difícil avanzar nada. Ahora bien, si ya hablas y abres diálogo e intentas, encontrar algún cauce que no sea el choque, pues bueno, algo se ha avanzado, pero yo lo veo complicado por eso. Y además hay que tener en cuenta una cosa, ahora mismo hay un problema gordísimo en Cataluña dentro del independentismo, a ver quién manda más, a ver quién puede más y a ver quién va a ganar las próximas elecciones. Entonces, como Esquerra Republicana está pactando con el PSOE y con el gobierno central, Quim Torra va a ser quiere convertirse en el héroe del independentismo y, por tanto, en el menos moderado, digamos, en el más radical, y eso va a poner aún más trabas y aún más piedras en la posibilidad de llegar a acuerdos. Bueno, hablando de la posibilidad de llegar a acuerdos, yo no sé si tenéis alguna esperanza puesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne este viernes a partir de las 4:30 en la sede del Ministerio en Madrid, donde lo que va a hacer el consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, con el que hablábamos antes de la publicidad, Carlos Fernández Carriedo, es reclamar esos 142 millones de euros del IVA que se adeuda a nuestra comunidad autónoma. También se adeuda ese mismo dinero a otras regiones, pero en el caso de Castilla y León de momento no se ha acudido a la justicia para reclamar ese dinero. ¿Creéis que va a haber algún tipo de acuerdo, alguna solución? Es decir, que vamos a recuperar esa cantidad o que nos vamos a quedar a dos velas. Bueno, es que a mí me parece que es absolutamente inconcebible que una comunidad como la nuestra se le adeude esa cantidad de dinero que supone poner en peligro en muchos casos los propios servicios públicos, y que se haga otra cosa que no sea reclamarlo enérgicamente y a través de todos los mecanismos posibles. Es que no se puede abandonar a las comunidades. Porque antes, yo no sé si porque iban con buenas intenciones o pensaban que el gobierno, asumiendo que debía ese dinero, iba a acabar aceptándolo y devolviéndolo, pero parece que no ese es el camino. Pero bueno, son 2.500 millones en total. En total. Claro, a la que más se le debe es Andalucía, me parece que luego va a Madrid, y por ahí nosotros estamos más o menos en la mitad, pero es que ese es un dinero que los ciudadanos han pagado para que se lo devuelvan a las comunidades autónomas. Entonces es que ahí no tiene otra posibilidad el gobierno más que entregarlo. Tardará más o tardará menos, y hombre, si se resiste mucho, yo creo que en los tribunales lo van a ganar todos los que vayan. Incluso además ahora mismo no afecta solo a las comunidades del PP o las comunidades, en fin, que no son gobernadas por el PSOE. Es que García Paje en Castilla-La Mancha y en Asturias están diciendo que el dinero que se le deben tienen que pagárselo por el IVA, porque fue por un problema de una agenda de un mes, si es un mes, simplemente que por me parece que gobernando Rajoy no hubo ese cierre, y entonces se le debe ese dinero, por lo lógico que se pague. Bueno, si ven imágenes en las que se ve a Montoro en esas reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es porque de hecho este Consejo no se reúne desde hace ya, ni se sabe, hace unos cuantos meses, hace más de año y medio que no se ven de nuevo las caras la ministra o el ministro de Hacienda con los consejeros de las comunidades autónomas. Ahí a mí me interesa bastante más, bueno, el IVA evidentemente, que lo paguen y ya está, si es que tiene que pagarlo, pero me interesa bastante más ver qué va a salir del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, si se va a llegar a algún tipo de acuerdo, que hace no sé cuántos años no se llega, bueno, y lo que van a pagar por los servicios, etcétera, etcétera. Eso es muy complicadísimo. Hay un acuerdo que no va a llegar a alcanzarse mañana, pero que quizás se pueden empezar a sentar las bases, o al menos empezar a presentar un modelo, ¿no?, que es el nuevo modelo de financiación autonómica. De hecho, el asunto del IVA no está recogido en el orden del día de esa reunión de mañana. Saldrá a mayores en el turno de ruegos y preguntas, y entiendo que los consejeros de todas las comunidades afectadas por esa cuestión, del Partido Popular y del Partido Socialista, van a dar bastante guerra con este asunto, como es lógico. Creo que el catalán no iba a ir, ¿eh? Pero es que España... El aragonés, definitivamente no. Pero es que España lo que no puede ser es un país donde nos regodeamos en los problemas ficticios, en los problemas que generamos, en los problemas identitarios, y en cambio no resolvemos, y la política no se centra en resolver
estos supuestos y estas... claro, ¿cómo es posible que el propio Gobierno central deba esta cantidad a comunidades que tienen las necesidades como la nuestra? No es posible. Bueno, pues mañana, no sé si te quita la palabra de la boca, Luis. No, iba a decir que sobre todo, añadiendo lo que estaba diciendo Alejandro, sobre todo cuando la sanidad, la educación y la dependencia está transferida y es donde más dinero se está llevando, todos los asuntos sociales. Vamos a seguir avanzando porque de esta reunión, de lo que es de sí ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, les daremos buena cuenta, por supuesto, mañana por la tarde a partir de las 8:30 en el informativo de José Luis Martín. Ayer el presidente del Gobierno culpaba a las cadenas de distribución de la crisis del campo. Hoy el ministro de Agricultura, que ya ha comenzado sus reuniones con esas cadenas, no ha sido tan rotundo. Desde el sector se defienden y señalan que ellos no son los culpables de los bajos precios que se pagan al productor. Solo el 20% de la producción de frutas y verduras se queda en España, un 6% va a la venta no organizada, un 7% para la industria transformadora y solo otro 7% va a los supermercados. En estos datos se basan las grandes superficies para reclamar que ellos no son los culpables de los precios en el campo, pero el Ministerio de Agricultura les pide que no miren para otro lado. No significa que la valorización del Producto Interno del 7% no sea significativa. A mí me parece un elemento muy significativo. Aquí no, todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo el Gobierno lo demandará la próxima semana en la reunión del Observatorio de Precios. Para Planas, la solución a la situación del campo no es subir de forma generalizada lo que pagan los consumidores. No se trata de que al final el sumatorio resulte en un precio más elevado para el ciudadano. Aquí se trata en ver cuál es la contribución y cuáles son los márgenes de cada elemento de la cadena y poder producir un reequilibrio de la misma. ¿Cómo será? Planas aún no lo ha concretado. Habrá que esperar hasta que se reúna con todas las grandes superficies para que el Gobierno precise qué les ha pedido. Por el momento, según el ministro, la cuota de responsabilidad de la distribución pasa por exigir a sus proveedores el pago puntual a los agricultores y terminar con la práctica de la venta a pérdidas. Bueno, pues esta noche que tenemos la suerte de contar con un tertuliano de campo y no tanto tertuliano urbanita como nos acostumbran a visitar, no sé qué opinión tienes acerca de este asunto. Pues hombre, el problema del campo no es solamente el de las grandes superficies, pero también estos están echando balones fuera y tienen mucha razón los agricultores. Estos son los supermercados, las grandes superficies, las cadenas de estos distribución. digo los que estaban diciendo ahora que ellos no tienen que, hombre, que no es los culpables. Del 100% no, pero de bastante sí. Claro, hay miles de agricultores, hay muchos que no están en cooperativas y es muy difícil ponerlos de acuerdo y sin embargo 5 o 6 grandes cadenas se ponen de acuerdo muy fácilmente. Igual que te ocurre con otros sectores como por ejemplo, y lo seguimos viviendo aquí con la leche. Hay 4 o 5 que recogen, empresas que recogen la leche o lácteas o tal, y es muy fácil ponerlas para bajar los precios o para que no suban. Creo que el problema del campo es mucho más complejo que eso, porque tiene muchísimas... estamos hablando de los precios bajos, pero habría que hablar de cuando suben los abonos, cuando sube el gasoil, cuando suben un montón de las cosas que necesitan las gentes del campo, los agricultores y ganaderos, y ahí, pues, en fin, te sube lo que tú tienes que pagar y no cobras, o cobras muy bajo lo que tú vendes, y el problema, y luego, claro, en fin, te pueden decir las grandes superficies y los intermediarios lo que quieran, pero si la patata te la pagan a 0,17 y llega al consumidor a 1,25, es una barbaridad esa diferencia. Alguien se está quedando con un dinero y el problema solamente no es ahora mismo que te esté protestando, es que muchas explotaciones se están abandonando por falta de rentabilidad. No hay relevo generacional y dentro de un poco lo que consumamos lo tendremos que traer de Francia, de Italia, de donde sea, porque aquí se van a abandonar tierras, se van a abandonar explotaciones. ¿Tú tienes algún culpable, Alejandro? Bueno, yo creo... Son muchos. Son muchos, estoy completamente de acuerdo con el análisis que hacía Luis, pero es que hay desde luego un culpable, que es que no se puede dejar la economía simplemente al albur del mercado, y hay sectores que son estratégicos para la nación y hay sectores que son estratégicos, ahora que tanto se habla de despoblación, pero ¿cómo no va a haber despoblación si no protegemos a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos? Y es que ese mercado, y para eso se crea la política agrícola común ya hace mucho tiempo, debe estar protegido y tutelado por parte del Estado. O sea, es que ahora que tanto se reivindica la bondad del mercado a toda costa, es que dejar todo al albur del mercado a lo que nos lleva es a lo de siempre, a la explotación del débil.
Y el Estado tiene que estar para corregir esos desequilibrios y para poner freno a abusos que se están produciendo, sobre todo en el tema del campo. Pero es que de esto yo vengo oyéndolo pues desde que empecé en esta profesión hace ya 40 y tantos años, y siempre es lo mismo, decir, no, esto tiene que mejorar, tiene que reventar por algún lado porque tenemos que seguir produciendo alimentos de calidad, etcétera, etcétera, pero no se acaban de poner soluciones. Y luego hay otra cosa que está pasando, que se quejan los agricultores y ganaderos con mucha razón. Tú tienes que ajustarte a unos baremos de calidad sanitarios de la Unión Europea espectaculares, muy fuertes, y sin embargo el tomate que viene de Marruecos no pasa eso, esos controles, el espárrago que viene del Perú no pasa esos controles, y resulta que se vende más barato que el español, porque aquí hay que producir, y los salarios, es decir, en Marruecos o en Perú los salarios están bajísimos, aquí hay ya un salario mínimo de 950, por ejemplo, etcétera, etcétera. Ahora vamos con ese salario mínimo y os preguntaré si creéis que en buena medida influye o no influye, como se ha denunciado desde algunos sectores, ¿no? Esta mañana, por cierto, el presidente de Cepime ha vuelto a insistir en que esa subida del salario mínimo ha destruido empleo. Lo dice echando mano de las cifras dadas por el propio Ministerio de Trabajo en diciembre, 60.000 puestos de trabajo el año pasado. Lo vuelvo a decir claro y alto, el incremento del salario mínimo no es bueno para la pyme. El incremento a 950 euros no es bueno para la pyme, pero coincidirán conmigo que es menos malo que el que tenía ya propuesto y para aprobar el gobierno de los 1.000 euros. ¿Compartís este análisis? Yo no estoy de acuerdo en absoluto con este análisis. Al final, claro, es que hay muchas cosas que, igual que hablábamos antes del mercado, deben regularse y deben hacerse de manera obligatoria, y el salario mínimo interprofesional es una de ellas. Desde luego que cuesta mucho cuando hablamos, en fin, en términos del beneficio que lógicamente buscan los empresarios, renunciar a ese beneficio, pero no podemos crear una cohesión social. Antes hablábamos del desgarro que hay en nuestra sociedad, pero es que no puede haber una sociedad cohesionada si todos sus integrantes y en todas las escalas sociales no tienen asegurado algo más que un mínimo de subsistencia. Entonces, no puede ser. Bueno, hay algo que se llama desigualdad social, que con la crisis y después, en la recuperación que ha habido en España, por ejemplo, después de la crisis fuerte, ha aumentado la desigualdad. O sea, han crecido el número de personas muy ricas, más dinero, y ha crecido el número de gente que anda mal para llegar a fin de mes. Yo creo que si la patronal incluso ha aceptado esos 950 euros en el acuerdo al que se llegó, hombre, algo querrá decir, ¿no? Ahora, claro, a nadie le gusta que te aumenten los costes. Tienes 10 empleados, le tienes que pagar 50 euros más, pues resulta que 500 euros, ¿no? Pero es que, ¿cuál es la otra posibilidad? Queremos que aumente el consumo interior. Si tú no tienes dinero, no te vas a gastar nada. Vamos a volver a la política nacional, porque en Cataluña, pero también en Galicia y en el País Vasco, Ciudadanos ha aprobado la búsqueda de alianzas electorales para frenar al nacionalismo, y aunque en principio no se descarta al PSOE, la llamada parece dirigirse sobre todo al Partido Popular, que guarda silencio. Pablo Casado, en la reunión con su grupo en el Congreso este mediodía, tampoco ha recogido el guante a una propuesta que en su día hizo él a Ciudadanos, o al menos se parece bastante a la que hizo él. El paso dado hace unos días por Inés Arrimadas. Estoy convencida que si los constitucionalistas trabajamos juntos, somos capaces de superar cualquier reto. Y ratificado esta semana por la gestora de Ciudadanos. Me estoy refiriendo a Galicia, al País Vasco y también a Cataluña. Ha abierto la vía a lo que Pablo Casado venía reclamando desde hace un año. Pero más allá de esta referencia a Galicia... No está en duda el liderazgo de Núñez Feijóo en este caso. No, en absoluto. En el PP guardan silencio para no frustrar la operación. No así los populares vascos, que esta tarde han convocado una junta extraordinaria para dejar claro que Alfonso Alonso es su candidato. Sí, yo he visto que hay mucho ruido, ¿no? Y se abren muchas especulaciones, conviene cerrarlas, pues preparar el partido. Pero de momento el presidente del PP tampoco dice nada al respecto. Este mediodía Pablo Casado se ha reunido con su grupo en el Congreso y aquí solo ha anunciado que su partido ha pedido la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados para que aclare todo lo que sepa de esta cuestión. Se refiere a las dudas sobre la reciente presencia en Barajas de la vicepresidenta venezolana. De un pacto con Ciudadanos, ni una palabra. Ni una palabra de ese posible pacto con Ciudadanos. ¿Creéis que al final al Partido Popular y a Ciudadanos no les va a quedar otra que ir de la mano en determinadas comunidades autónomas, o que eso no se va a producir?
Hombre, no lo sé, porque son tres casos completamente distintos. En Galicia el 40 y tantos % de los votos han ido en las últimas elecciones al Partido Popular. Ahí no creo que al Partido Popular le haga falta. Sí, Núñez Feijóo ha dicho que tampoco está muy por la labor. En el País Vasco, Ciudadanos no tiene ninguna presencia, ninguna. Y el Partido Popular tiene sus problemas ahora, a ver si se cargan a Alfonso Alonso, lo mantienen. En Cataluña es al revés, el que tiene fuerza, o ha tenido, es Ciudadanos, y el que tiene muy poca es el Partido Popular. Es decir, habría que negociar, o tendrán que negociar casi comunidad por comunidad. Pero yo, al margen de todo eso, a Ciudadanos le auguro un futuro bastante negro. Se está repitiendo exactamente igual lo que pasó con el CDS, con el Centro Democrático y Social de Suárez, que en el momento en que pacte con el Partido Popular se lo comen en 2 meses. ¿Quién era Igea en el CDS de Suárez? ¿Y quién era Inés Arrimadas? Tú que tienes memoria, me Mira, aprovecho. Sí, pero te puedo hablar de aquí fundamentalmente. Es decir, aquí hubo un señor que se llamaba Luis Aznar, que luego ha sido senador muchos años en el Partido Popular, que llegó a ser secretario general del CDS, y era del sector, digamos, progresista, que querían acercarse al PSOE. En cuanto empezaron a pactar con el Partido Popular para la alcaldía de Madrid de Rodríguez Sagún, aquí con un gobierno de coalición con José María Aznar al frente, el CDS pasó de 18 diputados en Castilla y León a 5 a la siguiente, y a la siguiente a 0. Bueno, yo creo que la política es el arte de lo posible, evidentemente, pero lo posible tiene que ser siempre el bienestar de los ciudadanos, y muchas veces lo que resulta evidente es que una comunidad autónoma está mejor con un presupuesto que con un presupuesto prorrogado, al igual que un ayuntamiento, y conseguir esos acuerdos que permiten una acción política transformadora debe ser, lo que guíe las decisiones en cada momento. Yo no creo en las trincheras. Una pequeña historia. Aquí la gente, los partidos que han ido al centro han fracasado todos y han ido desapareciendo. UCD, el CDS, la Operación Roca famosa, que después de miles de millones no sacaron ni un solo diputado, y UPyD. Y Ciudadanos va por el mismo camino. Bueno, veremos qué es lo que pasa definitivamente. Por cierto, que el propio Igea es protagonista en la prensa, que les voy a leer en breve, enseguida, dentro de unos segundos, aunque antes les tengo que contar esa información con la que abríamos este tiempo de tertulia. El Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid investiga la venta irregular a particulares de un centenar de vehículos forestales de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que se ha realizado desde cada delegación provincial. El juzgado está recabando los correos electrónicos entre la Consejería y las delegaciones. La investigación partió a raíz de una denuncia en la provincia de Ávila. Al menos 15 efectivos del Servicio Judicial de la Guardia Civil han acudido este jueves a la sede de la Consejería para requisar información. Al parecer, los vehículos se subastaban como chatarra, estos vehículos utilizados para los servicios forestales de la Consejería de Fomento y de Medio Ambiente. Y ahora ya les leo los titulares más destacados de la prensa regional y vamos a empezar con El Mundo, el diario de Valladolid, y con ese anuncio que les decía a ustedes acerca de Francisco Igea, porque en conversaciones políticas con Francisco Igea, dice el vicepresidente de la Junta, no creo que el partido tenga ninguna razón para pedir que me vaya, y a los 55 es difícil que te metan en vereda. Pues eso parece, que de momento no le meten en vereda. La Razón también dedica su titular al propio Igea, aunque en su calidad de responsable de la ordenación del territorio, dice el titular que los mapas no son necesarios. Los mapas, Luismi, de los que tanto hemos hablado, ya no son necesarios. La Junta busca el consenso para ordenar el territorio, pero no sé si lo va a encontrar. Hacen con drones ahora. En las páginas de ABC llevan su titular más destacado con este asunto. Castilla y León supera las 6.100 empresas exportadoras y afronta ya el reto del Brexit. El Diario de León, titular destacado, el desorden del PSOE permite aprobar la moción leonesista en Villaquilambre. Aquí tampoco salimos de una y entramos en otra. En fin, y terminamos nuestro repaso de la prensa con el Diario de Ávila. Los empresarios, ya una foto, una imagen espectacular de un accidente que ha tenido lugar en la Nacional 403. El siniestro se produjo en el término municipal del Barraco al colisionar 2 camiones, a pesar de que uno de los vehículos pesados ardió, ambos conductores salieron ilesos. Esta carretera es bastante conflictiva, ¿no? Ha habido accidentes muy peligrosos, ¿no? El puerto de la Paramera. Por ejemplo, sí. Es una carretera con muchos accidentes de tráfico. Gracias, Luismi. Que te vaya bien, nos vemos. Buenas Alejandro, noches. Sarmiento. Muchas gracias. Hasta otra, bien, ¿no? Muy bien. Bien, vale. Te tenemos que haber tratado peor. Nos vemos.
El Mirador de la Audiencia en Soria ha recalado, o allí ha recalado, en el espacio Alameda de Soria, la exposición de las fotografías del tiempo de esta casa. Son 41 imágenes instantáneas realizadas por los espectadores de Castilla y León Televisión. 6, por cierto, son de Soria. Su objetivo es dar protagonismo a los telespectadores que salen a la calle siempre pendientes del objetivo. De esta forma se busca también invitar a conocer todos los lugares de la comunidad. Hemos recibido miles de fotografías, teníamos más de 14.000, hemos seleccionado 40, la selección es por definición injusta, pero hemos tratado de reflejar todos los paisajes, distintos meteoros, las situaciones atmosféricas que se pueden vivir en Castilla y León y también que queden reflejados todos nuestros espectadores más fieles, los colaboradores habituales que siempre nos envían fotografías. Ha llegado ya la hora, como cada jueves, de conectar con la estación orbital interprovincial Estrella Mudéjar. Mayora Butárdigan, buenas noches. Qué hermosa está la noche y qué fría la estación. Se ven tantas estrellas como en Castilla y León. ¿Y cómo se ven las cosas desde allí arriba? Pues tengo que decirle que la actualidad regional provoca cierto escepticismo por la abundancia de actividades de esas que te llevan a pensar esto no va a servir absolutamente para nada. Y dígame, ¿a qué actividades se refiere? A esas cosas que hacen los políticos para dejarse ver y demostrar que se interesan por los problemas. Por ejemplo, esta semana hemos visto a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, reuniéndose con los líderes sindicales Faustino Temprano y Vicente Andrés en León, en compañía del subdelegado y la delegada del Gobierno en la comunidad. En esa reunión se ha acordado crear la Mesa para el Futuro de León, no confundir con la ya existente Mesa para el Futuro del Bierzo. Los líderes sindicales siguen convencidos, pásmense, de que será la inversión pública la que saque adelante la provincia. Para redondear la liturgia tradicional de estas ocasiones, al término de la reunión se convocó una manifestación para el próximo 16 de febrero, que servirá para reclamar, no se sabe muy bien a quién, el desarrollo de León. ¿Usted ya no se cree que estas cosas sirvan para nada? Para nada, excepto para agrupar a la gente alrededor de los convocantes. Pero la ministra y vicepresidenta ha aprovechado el viaje y ha hecho escala en Zamora para participar en el Congreso Razones para Quedarse, organizado por La Opinión, El Correo de Zamora. Congreso cuyo tema era la problemática de la España vaciada y que fue clausurado por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Mañueco y la ministra hablaron en términos muy similares, ya saben, el potencial del territorio, la España de las oportunidades, la puesta en valor de los recursos, ganar el futuro. Me van ustedes a perdonar, pero todo esto ya lo hemos oído muchas veces. En vez de tanta declaración de intenciones y tanta reunión de postín, usted prefería medidas concretas. Exactamente, pero que sean actuaciones para crear cosas nuevas, no para cambiar el nombre a las que ya tenemos. Esta semana hemos visto a Luis Fuentes, presidente de las Cortes, salirse con la suya en el empeño de descafeinar la Fundación Villalar, cuyo principal cometido es hacerse cargo de la organización de la fiesta de Villalar del 23 de abril. Cuesta comprender qué necesidad había de desairar al alcalde de un pueblecito de 400 habitantes, dar la mayor satisfacción de su historia a los leonesistas y acusar de fomentar el identitarismo a quien nunca lo hizo. Ya ve, así son nuestros políticos, más atareados en hacer declaraciones grandilocuentes, representar reuniones solemnes o cambiar el nombre de las cosas en vez de arreglar los problemas. Mire, mire, ahora mismo se ven las luces de ese pueblo símbolo de la lucha contra el absolutismo, Villalar de los comuneros, y un poco más allá, las estrellas. Le dejo mirando las estrellas, Mayora Butárdigan. Nosotros ya nos vamos. Recuerden que ahora llega la información meteorológica con Francisco Cacho y que a las 8 de la mañana Pilar Ruiz nos va a contar cómo se despierta este viernes Castilla y León. Gracias, amigos. Que descansen.